Formato de párrafo. En este video vamos a trabajar todas aquellas acciones que corresponden a formato de párrafo. Recordemos que cuando vamos a aplicar este tipo de formato, no es necesario seleccionar todo el párrafo, es decir, no necesito seleccionar de una u otra forma. ¿No? Recuerden que hemos visto ya varias formas de hacer la selección, arrastrando con el mouse o decíamos haciendo en este caso un doble clic con el mouse sobre el área del margen. Entonces, cuando yo voy a aplicar formato de párrafo, no es necesario tener seleccionado todo el párrafo. Basta que yo esté ubicada al inicio, puedo estar ubicada al medio del párrafo o al final. El formato siempre se va a aplicar. Como vimos en el tema anterior, solamente cuando voy a aplicar formato de carácter, sí necesito seleccionar. Pero en el caso del formato de párrafo, no. También tenemos que recordar lo que hablamos acerca de los párrafos. Decíamos que para Word, cada vez que yo estoy escribiendo texto y presiono Enter, ese Enter me está indicando el final de un párrafo. Al principio del ciclo, en los primeros temas, vimos cómo podíamos habilitar o deshabilitar los caracteres ocultos. Entonces, recordando un poco, nos veníamos acá al grupo párrafo, teníamos acá este símbolo. Si yo doy un clic, voy a habilitar los caracteres ocultos o caracteres no imprimibles, es decir, cuando yo envío una impresión de este documento, estos caracteres no van a salir impresos, pero estos caracteres me dan información. Por ejemplo, acá, esta marca es lo que conocemos como marca de párrafo y me está indicando que todo esto es un párrafo y que finaliza justamente acá. Entonces, aquí tendríamos el otro párrafo y acá tendríamos nuestra última marca de párrafo. Aquí vemos dos marcas de párrafo más, pero como no tenemos texto escrito antes de ellas, entonces estas simplemente pues se toman como que fueran enter o como que fuesen espacios en blanco. Entonces no decimos que eso es un párrafo. Bien, entonces decíamos, para poder aplicar formato de párrafo no necesito seleccionarlo, pero vamos a deshabilitar primero acá las marcas. Bien, entonces tenemos nuestro texto, ya identificamos que tenemos tres párrafos, que este es el primero, este es el segundo y este sería el tercero. Y ahora vamos a aplicar algunas acciones que corresponden a este tipo de formato. Estas acciones que corresponden a formato de párrafo las vamos a encontrar acá en la pestaña Inicio y dentro del grupo Párrafo. Si ustedes recuerdan, decíamos que no siempre vamos a poder ver todas las acciones de un grupo y que para poder ver otras acciones que no tenemos a simple vista, pues tenemos que entrar al grupo y eso lo hacemos a través de esta flecha que tenemos acá. Si yo doy un clic por acá, voy a habilitar la ventana de párrafo y acá, según nuestro material, están las tres áreas que habíamos mencionado: el área general, el área de sangría, el área de espaciado, y tenemos por acá un área de vista previa para ir viendo los cambios que se van a ir generando en la medida que nosotros vayamos aplicando pues los diferentes formatos. Ahora, nosotros vamos a trabajar inicialmente con las acciones que podemos ver en el grupo, entonces vamos a cerrar acá la ventana y más adelante la vamos a utilizar. Bien, una de las acciones que podemos llevar a cabo es la alineación y lo vamos a hacer con este primer párrafo. Entonces me voy a ubicar aquí en medio de todo el párrafo, vean, no estoy seleccionando, y vamos a aplicar alineación. Dentro del grupo párrafo tenemos acá la parte de la alineación. Tenemos alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha y justificar. Entonces, como yo lo que quiero es que este texto quede justamente al centro de mi documento, vamos a dar clic acá y lo vamos a centrar. Observen,
todo el párrafo se ubicó de acuerdo a la opción que estoy seleccionando. No fue necesario seleccionarlo, solamente ubicarnos dentro de cualquier parte de ese párrafo. Ahora, veamos qué otra acción veíamos que es parte del formato de párrafo. Tenemos también el interlineado. El interlineado no es más que ese espacio entre líneas que yo puedo establecer. Y en este caso vamos a aplicar al párrafo número 2. Recordemos que podemos seleccionar haciendo doble clic sobre el área del margen y ya queda seleccionado nuestro segundo párrafo. Entonces a este segundo párrafo le vamos a un interlineado de 1.5. El interlineado lo vamos a encontrar siempre en el grupo párrafo y lo tenemos ubicado por acá, espacio entre líneas y párrafo. Entonces hacemos un clic por acá y vamos a tener una lista de valores que ya están predeterminados. Yo puedo entrar a las opciones de interlineado si quiero ver más opciones, pero en mi caso, pues como lo que quiero es establecer un interlineado de 1.5, lo seleccionamos desde esta lista. Entonces hacemos un clic acá y vean, ya nuestro segundo párrafo pues tiene este interlineado que hemos seleccionado. Bien, además de tener espacio entre líneas, yo puedo establecer también espacio entre párrafos. Pero antes, para que este texto se vea mejor, vamos a dar un clic primero porque pues no es necesario tener seleccionado todo el párrafo. Me voy a ubicar ahora al final del segundo párrafo y lo vamos a justificar. Entonces ya se ve como un poco más ordenado mi texto, ¿no? Bien, decíamos que además del interlineado también tenemos lo que llamamos espacio entre párrafos. Ese espacio es la distancia que va a existir entre un párrafo y otro. No sé si ustedes se han percatado que muchas veces cuando nosotros vamos a internet, copiamos un texto y lo pegamos en un documento de Word, muchas veces hay un espacio entre el primer párrafo acá y todo lo demás de lo que yo he copiado y pegado, y ese espacio entre ese título y el resto del documento es un espacio bien grande que muchas veces nosotros estamos tratando con la tecla suprimir de eliminar ese espacio y no lo podemos eliminar. Bueno, lo que ocurre es que no son enters que hemos dado como para poder establecer ese espacio, porque muchos lo que hacemos es esto, enter, 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 y decimos, bueno, ahí me parece que está bien y hemos establecido, ¿no?, este espacio. Entonces, si yo habilito los caracteres ocultos, ahí voy a ver que son varios enter los que yo di para poder establecer este espacio, pero eso no es lo adecuado. Vamos a eliminar acá esos espacios. Entonces, si yo lo que quiero es establecer un espacio entre este primer párrafo y el siguiente, lo que voy a hacer es trabajar espacio entre párrafos. Lo puedo hacer desde acá, en la misma parte del interlineado. Aquí tengo la opción agregar espacio entre párrafos, antes del párrafo, o quitar espacio después del párrafo. Como lo que yo quiero es agregar, pues podría utilizar esta opción. Pero también lo podemos hacer a través del grupo párrafo. Acá decíamos teníamos nuestras tres zonas: general, sangría y espaciado, y acá en espaciado yo puedo especificar el tamaño en puntos o el espacio en puntos que va a existir entre esos dos párrafos. Ahora,
Si ustedes observan, aquí dice anterior y posterior. No es necesario utilizar ambas casillas. ¿De qué va a depender? A ver, nos vamos a regresar. Yo en este momento estoy ubicada en el párrafo número 1 y quiero establecer un espacio con respecto al párrafo 2. Entonces, como estoy en el párrafo 1, veamos, tendría que utilizar la casilla posterior, porque lo que quiero es establecer un espacio entre el párrafo donde estoy ubicada y el siguiente, es decir, el posterior. Entonces acá, para que se pueda notar bien ese espacio, vamos a ir aumentando acá 24, 30 y 36. Lo vamos a dejar de 36 puntos. Vamos a dar clic en aceptar y vean, aquí hay un espacio que por más clic que yo dé acá en esta área, no selecciono nada porque no son enter. Habilitemos los caracteres ocultos. Vean, aquí está el final del párrafo, aquí inicia el segundo y acá no hay enter. Entonces, cuando ustedes van a internet, copian y pegan y están estos espacios en donde ustedes quieren pues a lo mejor eliminarlo o quieren escribir algo y no podemos, entonces ahora ya sabemos que lo que tenemos que hacer es ingresar a párrafo, es decir, al grupo completo, y lo que vamos a hacer entonces es verificar que en alguna de estas casillas hay un valor y vamos a comenzar a disminuir hasta dejarlo a 0. Acá en la vista previa pueden observar que ya no existe ese espacio. En la medida que yo aumento, pues ahí voy viendo en la vista previa, y si lo que quiero es eliminarlo, hacemos clic aquí y aceptar y listo, eliminamos ese espacio. Ahora, en nuestro caso estábamos en el párrafo número 1. ¿Qué pasa si estoy ubicada en el párrafo 2? Aquí estoy al inicio del segundo párrafo. Entonces quiero siempre establecer los 36 puntos. Entonces vamos a entrar al grupo y ahora, como es el espacio del segundo párrafo con respecto al primero, tengo que utilizar la casilla anterior y hacemos el mismo proceso. Aumentamos, vean acá en la vista previa, aumentamos hasta llegar a 36, aceptar. Entonces es el mismo efecto. Todo va a depender, repito, de a dónde yo estoy ubicada con el mouse, ¿no? Bien, también tenemos la parte de la sangría, que se considera también una acción de formato de párrafo. La sangría podemos aplicarla de formas diferentes. Una de esas formas es a través del grupo párrafo. Y tenemos estas dos opciones, estos dos comandos, disminuir sangría y aumentar sangría. ¿Qué pasa si yo aumento sangría? Observemos. Doy un clic y todo el párrafo se ha movido hacia la derecha. Y si sigo aumentando sangría, pues se va a ir moviendo más a la derecha. Ahora, si yo disminuyo sangría, todo el párrafo se va a mover ahora al lado izquierdo. Lo que hacemos es alejar o acercar los párrafos a los márgenes. Ahora bien, nosotros también podemos aplicar la sangría ingresando acá al grupo. Entonces acá tenemos el espacio de sangría, tenemos sangría izquierda y derecha. Y aquí lo que vamos haciendo es aumentando, pero acá lo hacemos en centímetros. Lo vamos a dejar de 0.8. De igual forma, aquí en la vista previa lo podemos observar. Entonces, aceptar y ya lo movimos. Acá la ventaja es que podemos ser más específicos para poder determinar de cuánto va a ser la sangría que vamos a aplicar. Entonces aquí la vamos a disminuir hasta llegar a 0. Ahí está, aceptar. Si yo utilizo acá
el comando de aumentar sangría. Vean, vamos al grupo y tenemos 1.25 centímetros, que es el, digamos, el espacio por defecto que se va a aplicar cada vez que yo utilizo el comando ubicado en el grupo párrafo. Bien, entonces vamos a ver ese tipo de sangría aquí, y dentro del grupo párrafo vamos a encontrar también algunas sangrías especiales. Dentro de las sangrías especiales tenemos primera línea y sangría francesa. Vamos a ubicarnos en el tercer párrafo para ver este tipo de sangría. Bien, primero entremos al grupo y veamos acá en el área de la sangría especial. Vamos a utilizar sangría primera línea. Observen aquí en la vista previa cómo va a quedar nuestro párrafo. Damos un clic en aceptar y listo. Cuando yo utilizo sangría primera línea, solamente se va a ver afectado la primera línea del párrafo. Pero, vamos a dar clic en cancelar. Si yo quiero eliminar este espacio, no puedo utilizar el botón de disminuir sangría. Vean, por más que yo le dé clic, no se va a eliminar. Entonces, vamos a entrar al grupo, párrafo, y podemos hacer esto. Ninguno, y aceptar, y regresamos a como lo teníamos originalmente. O también podemos utilizar la tecla de retroceso. Vamos a entrar de nuevo aquí al grupo, vamos a especificar nuevamente primera línea, aceptar, y con la tecla retroceso, ahí sí podemos eliminar ese espacio. Esta sangría primera línea también la podemos aplicar si utilizamos la tecla Tab, que es una tecla que ustedes la van a encontrar en su teclado y que tiene dos flechas, una sobre otra. Una flecha va hacia la derecha, otra va hacia la izquierda, y si yo en este momento yo la voy a utilizar, voy a presionar la tecla Tab y he aplicado básicamente sangría primera línea. Bien, entonces con la tecla retroceso la voy a eliminar. Veamos la otra sangría que teníamos por acá, que es sangría francesa. Vean la vista previa. La primera línea se mantiene y es el resto del párrafo, de líneas del párrafo, las que se van a mover ahora. Aceptar. Entonces nuestra primera línea sigue igual y lo que se movió fue el resto de líneas. Entonces nuevamente vamos a entrar acá al grupo y vamos a especificar ninguno y aceptar. Ahora, cuando usamos sangrías especiales, nosotros podemos determinar la distancia que va a existir para esas sangrías especiales. A ver, entremos nuevamente al grupo, vamos a especificar primera línea y acá tenemos la opción en. Por defecto es 1.25, pero yo lo puedo aumentar, por ejemplo 1.30, 1.40, lo vamos a dejar en 1.50, aceptar, y el espacio va a aumentar dependiendo, claro, de lo que yo le especifique. Estos son algunos tipos de sangrías especiales, ¿verdad? Recordemos, primera línea y sangría francesa. Y si no quiero ninguna, pues ninguna. Y aceptar. Listo. Bueno, dentro del aula virtual van a encontrar este mismo documento que yo he utilizado para este video, y mi recomendación es que ustedes comiencen a aplicar los formatos que hemos trabajado, es decir, apliquemos alineación, apliquemos interlineado, espacio entre párrafos, sangría, veamos todas las opciones que tenemos, ¿verdad?
para ver qué es lo que sucede con mi texto cuando yo estoy aplicando todas esas diferentes opciones que tengo. Apliquemos diferentes tipos de interlineado para que podamos observar pues qué ocurre, ¿no?, con nuestro texto a manera de práctica. En el siguiente video vamos a trabajar un poco otras acciones que corresponden a formato de párrafo, pero que nos requieren un poquito más de tiempo. Por ejemplo, las viñetas, las numeraciones, las listas numeradas. Eso lo vamos a trabajar en el siguiente video.